Y estamos de vuelta con más, son las 10 de la mañana con 42 minutos aquí en Alternativa. Escuchamos a The New Kids on the Block, You Got It, The Right Stuff. Es lo que tenemos aquí y que escuchamos. Julio Palacios, adelante. Así es, me da mucho gusto saludar aquí en cabina a nuestro colaborador de todos los miércoles, Francisco Javier Velázquez, quien ya está aquí para abordar un tema muy interesante. ¿Cómo te va, amigo? Buenos días, Buenos días, estimado Julio, y a todos nuestros radioescuchas. Estoy extraordinariamente bien aquí en la mejor universidad del estado de Guerrero, la UTRNG, con sede en Iguala de la Independencia. Claro. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Estimado Julio, el día de hoy quisiera hablar sobre el derecho a la autoadscripción indígena calificada. Muy bien. Y bueno, este tema del derecho de la autoadscripción indígena calificada es un tema extraordinariamente interesante debido a que ante algunos institutos, sobre todo el INE, se ha generado mucha polémica en cuanto a la cuota que le corresponde a los indígenas para ocupar cargos de elección popular, federal sobre todo, porque en los últimos años, sobre todo en el último periodo electoral, ha habido una usurpación de identidad indígena. Sabemos que actualmente, ante las nuevas reglas y el nuevo reglamento del INE, hay algo que es la cuota para estos grupos, que en el caso este es indígena. Y nada más como para precisar, se supone que constitucionalmente en nuestra Carta Magna se sabe que México es una nación pluricultural y multiétnica, donde al menos en el lenguaje se reconocen 68 lenguas indígenas y el español, tomando como referencia que son 68 grupos étnicos y más de 300 variantes lingüísticas. Entonces, como podemos observar, nuestra República Mexicana es un gran mosaico multicultural, multiindigenista, y se supone que por derecho los indígenas tienen todo el derecho constitucional y los derechos electorales para ocupar cargos de elección popular en materia federal o municipal o estatal. No obstante, podemos ver que no hay una visibilidad de los pueblos originarios en estos espacios públicos de poder y de toma de decisión. Entonces, para ello ya se creó este 30% para los partidos políticos. Están obligados a asignar en el registro de sus postulantes un 30% para indígenas. Sin embargo, podemos ver que en el último proceso electoral hubo mucha controversia en muchas personas quienes hicieron mal uso del derecho de la autoadscripción indígena y donde se les acusó de usurpación de identidad indígena porque se les está robando estos espacios a los verdaderos indígenas, y ahí genera una gran controversia. Entonces, primero creo que antes de empezar sobre qué es el derecho a la autoadscripción indígena calificada, primero tendríamos que ir aclarando algunos puntos, y uno de ellos es que con base a la ONU y a diferentes tratados, diferentes instituciones, diferentes organismos, se reconocen tres tipos de indígena. El primer tipo de indígena es el de nacimiento. Eso significa que esta persona nace en una comunidad indígena, crece con una cosmovisión, una cosmogonía, una cultura indigenista, habla alguna lengua nativa, y este es el número uno, tipo 1 de indígena, el de nacimiento. El segundo tipo de indígena es el indígena de ascendencia. Esto significa que por procesos de migración, posiblemente no naciste en una comunidad indígena, no estás dentro de un contexto social, cultural, histórico indígena, pero tu ascendencia, tu sangre es indígena. Ese es el segundo tipo de indígena. Y el tercer tipo de indígena es el que genera más controversia, es el indígena por autoadscripción. ¿Eso qué significa? No tienes sangre indígena, no creciste en un pueblo indígena, ni cosmogonía, ni cosmovisión indígena. Sin embargo, a través del tiempo tú te autorreconoces como indígena y dices, yo soy indígena. ¿Por qué? Y es ahí la gran controversia. Algunos políticos han conseguido sus constancias de indígenas, pero no hay alguien que valide su pseudo o su disque indigenismo. Y uno de los escenarios más polémicos, porque se dieron muchos el último periodo electoral, uno de los que generó más controversia fue uno en el estado de Guerrero, donde una persona de nombre Alfredo Sánchez Esquivel presenta una constancia que lo acredita ser indígena y, digamos, le tumba una diputación plurinominal a una indígena de la montaña del estado de Guerrero que se llama Yesenia Hernández Jerónimo. Entonces, lo interesante es la demanda, o lo interesante es la evidencia
Yesenia Hernández Jerónimo dice: yo nací en una comunidad indígena, vivo en la montaña, leo, hablo y escribo en una lengua indígena, y tiene todo un contexto histórico, social, cultural que la acredita como una mujer indígena. No obstante, el señor Alfredo Sánchez Esquivel, que no lee, no habla y no escribe en lengua indígena, que no vive en un contexto social indígena y que carece de estas evidencias palpables como indígena, presenta una constancia que dice: yo soy indígena por derecho de autoadscripción, porque él se autorreconoce. Entonces, lo interesante, no vamos a hablar mucho sobre la polémica, vamos a hablar de que la muchacha, Yesenia Hernández Jerónimo, no gana en los tribunales. ¿De qué comunidades? Ella, hasta donde sé, es de Tlapa. Tlapa. Entonces, ahora el INE está haciendo, una serie de actividades donde se está llevando a cabo juntas en comunidades indígenas para ver qué es entonces el derecho a la autoadscripción indígena calificada. Esto es bajo la siguiente dinámica. Los miembros de Chilacachapa, que es la comunidad de donde soy originario, estuvimos el 12 de julio en Chilapa. Ahí concentraron muchas comunidades nahuas para preguntarnos qué consideramos que debería de ser la autoadscripción indígena calificada. Eso significa que no basta, no es suficiente con que tú digas: es que yo soy indígena. O sea, tienes que comprobar que eres indígena. Entonces, ¿cuáles son todas esas evidencias que tú podrías decir: sí, soy indígena? Ese es por un lado. Y la otra temática es: ¿qué institución debería de ser la calificada para otorgar una constancia de tu reconocimiento indigenista? Entonces, son temas, creo que muy interesantes. Y un poquito por cuestiones de mi personalidad, voy a tener que citar una película. Espero que hayan visto o haya visto la película Danza con Lobos. Sí. Muy bien, el protagonista Kevin Costner, si no mal recuerdo. Sí. Como podemos ver, Kevin Costner en la película, él renuncia a su American citizenship, él abandona el US Army y él dice: yo voy a ser indígena. No recuerdo qué etnia era en esa película, y los miembros indígenas le pusieron de apodo Danza con Lobos, porque hay una escena donde él está danzando con un lobo que adquiere de mascota. Entonces, lo interesante es que esa película se me hace extraordinaria porque él aprende la lengua indígena de la tribu a donde él se va a adjuntar. Él se casa con una mujer indígena de la tribu a donde se adjunta. Él se ve al final de la película que va a tener un bebé con esta mestiza, aparentemente, y lo curioso es también que él adopta el estilo de vida de los indígenas. Entonces, a partir de ese momento hay una aceptación cultural, histórica de los de la tribu con Kevin Costner, o el actor Kevin Costner, obviamente, en la película. Entonces, gran parte de esto es de lo que propone Chilacachapa. Chilacachapa propone que para que tú puedas decir: yo soy indígena, tú necesitas tener toda una serie de requerimientos. Entre una de ellas es que formes parte del sistema sociocultural de usos y costumbres y de las sagradas tradiciones de Chilacachapa para que tú puedas decir: soy indígena. Entonces, eso es algo extraordinario, pero además de ello es que puedas hacer la prestación de tu servicio ocupando algún cargo dentro de la comunidad misma. Entonces, en Chilacachapa hay distintas jerarquías, distintos rangos, pero uno de los más clásicos ejemplos es un ejemplo: topile, diputado, sacristán, mayordomo, fiscal eclesiástico, comisario municipal, consejero principal, huehuetlatoli. Hay toda una serie de rangos sociales jerárquicos de Chilacachapa. Entonces, lo que en Chilacachapa quiere proponer es que ser indígena es más que una simple palabra. Ser indígena tienes que formar parte de todo este sistema social, cultural e histórico. Y en cuanto a quién sería la persona calificada para otorgar esta constancia, la propuesta que tiene Chilacachapa es que lo hagan las autoridades tradicionales que conforman el sistema de autogobierno. Porque en el caso de Alfredo Sánchez Esquivel lo otorgó el titular en ese momento de la Secretaría de Asuntos Indígenas del Gobierno del Estado. Y curiosamente, desde la perspectiva de Chilacachapa, quien tuvo que haber otorgado la constancia es una autoridad tradicional de la localidad que lo postula. En el caso de Chilacachapa, el sistema o la Junta de Autogobierno de Chilacachapa está constituido por 5 instituciones:
La primera es la comisaría municipal, la segunda es la fiscalía eclesiástica, la tercera es la honorable junta patriótica, la cuarta es bienes comunales y la quinta es los barrios fundacionales que integran a Chilacachapa. Entonces, en cada una de estas instituciones hay una autoridad que tiene sus atribuciones, tiene su jurisdicción y ellos representan una autoridad de poder tradicional de nuestra Junta de Gobierno y ellos son las únicas personas calificadas para poder determinar si alguien es o no es indígena dentro de nuestro pueblo. Entonces, todo esto se me hace muy interesante porque todas estas actividades, todas estas juntas se van a ir constituyendo algunas actas de lo que el pueblo piensa, de lo que el pueblo opina. Y se me hace muy interesante, estimado Ricardo, que los compañeros de La Montaña, Chilapa, ellos tienen una propuesta interesante. Para ellos es fundamentalmente importante que las personas quienes se quieren postular por autoadscripción indígena calificada deben de forzosamente hablar una lengua indígena. Entonces ahí es también algo extraordinario porque al menos la perspectiva de los principales y las autoridades de Chilacachapa no se limitan al lenguaje. Esto porque hay un fenómeno que se llama desplazamiento etnocultural, donde muy lamentablemente muchas comunidades indígenas ya no hablan su lengua nativa y esto no es privativo de determinar tu derecho como indígena por autoadscripción. Muy bien, nos queda un minuto. ¿Con qué vas a cerrar? Muy bien, quiero cerrar. Creo que le corresponde al Estado, a nuestras autoridades, a nuestras instituciones, a todos nos corresponde ir sembrando en los jóvenes, en los niños, en la ciudadanía, ese amor para ser indígena. Y es algo curioso que yo me he dado cuenta que muy lamentablemente en algunos casos ser indígena ya no genera orgullo, sino que genera vergüenza. Entonces, lamentablemente la cuota política, nuestros malos gobernantes han encontrado ahí un vacío que ellos quieren sacar provecho. Entonces es muy que no se sorprendan que para este 2024 2, 3 fulanitos digan, yo soy indígena por derecho de autoadscripción, o por nacimiento, dicen, ¿no? y que ya ni radican desde hace décadas. Exacto, y que no tienen un compromiso ni un vínculo social, cultural. El único vínculo es que nacieron ahí. El único vínculo, exacto. Entonces vimos cada cosa en esta última contienda. Sí, en la última contienda electoral, política electoral, que fue de risa en algunos casos, ¿no? Cómo tratan de burlar a la autoridad. Así es. Y yo creo que habrá más, todavía más vivos para la siguiente. Muchos más. Entonces, bueno, creo que aquí nuestras autoridades tradicionales deben de ponerse muy buzos y si alguien llega al pueblo y dice, yo quiero mi constancia como indígena, hacerles las siguientes preguntas. ¿Qué compromiso tienes con el pueblo? ¿Qué antecedentes? ¿Dónde está tu evidencia? ¿Dónde está tu autoadscripción indígena calificada? Entonces, si llega algún usurpador, cerrarle las puertas, estimado Ricardo. Muy bien, muy bien. Pues gracias, Pancho. Gracias al saludo también de mi estimado amigo Miguel Molina Sámano, desde el módulo del INE, aquí en Iguala. Dice que están trabajando muy duro, pero que también nos está escuchando y nos manda saludos. Dice saludos. Gracias. Julio, Ricardo y al amigo Francisco Javier. Gracias, muy cierto y por demás interesante el tema que diserta. Sí. Conozco al ingeniero Molina. Fuerte abrazo, estimado ingeniero. Gracias, ya nos vamos. Gracias, Pancho. Muchas gracias, hasta luego. Lo dejo para